Muy buenos días, hermanos. Como siempre es un gran privilegio estar ante la congregación reunida para compartir la palabra del Señor. También es un asunto que nos llena de mucho temor, que nos llena de mucha reverencia, puesto que Cristo mismo está supervisando y está vigilando todo lo que nosotros hacemos, tanto en lo externo como en lo interno, ¿no? Cristo conoce nuestros corazones y Él sabe qué tipo de adoración es la que le estamos ofreciendo a Él. Vamos a continuar, hermanos, en esta mañana con el expositivo de la primera carta a los Corintios, así que les invito a que nos ubiquemos en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 10. Y si el Señor así nos concede, vamos a estudiar de los versos 14 al 22, versículos 14 al 22. Vamos a juntos estudiar esta sección que nos corresponde para hoy, pero quisiera, hermanos, brevemente recordar algunas de las cosas que son importantes para poder entender esta sección de los versículos 14 al 22. De los capítulos 8 al capítulo 11, Pablo está hablando acerca de la libertad que los cristianos ahora tenemos en Cristo. Y entre esos capítulos del 8 al 11, él ha explicado cómo debemos vigilar y hacer uso adecuado de esta libertad que tenemos en Cristo, para no llegar a ser tropiezo para alguien o para hacer que el Evangelio sea estorbado en su avance. Especialmente, el apóstol ha colocado dos ejemplos acerca del uso de la libertad. Ese primer ejemplo ha sido, que es el asunto central de estos capítulos, y es en cuanto al comer carne sacrificada a los ídolos. ¿Era pecado comer carne sacrificada a los ídolos? Pablo ha dicho que no lo era. Pero se convertía en pecaminoso cuando se hacía, a pesar de que algunos hermanos pensaran que sí era pecaminoso. Así que los que comían carne sacrificada debían abstenerse por amor a los que pensaban que sí era pecado. Se abstenían voluntariamente para favorecer a los hermanos más débiles, como el apóstol lo dice. Pero luego, en la última sección del capítulo 10, hermanos, estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo ha colocado el ejemplo de la nación de Israel, ha mostrado cómo Israel cayó en ciertos pecados que hicieron que el pueblo de Israel fuera castigado por el Señor. Y en el versículo 13, que es el versículo inmediatamente anterior, Pablo habló acerca de la tentación. Y esa tentación de la que Pablo menciona en el versículo 13 es de lo que va a hablar en el versículo 14. Es decir, ¿a qué estaban tentados los hermanos de la iglesia de Corinto? Ellos estaban muy tentados con la idolatría. Ese era el pecado al que ellos estaban siendo tentados, la idolatría. Y por eso el versículo 14 comienza con esas palabras: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. De manera que en este pasaje que en esta mañana vamos a estudiar, el apóstol Pablo va a prohibir la idolatría, o una forma de idolatría que se estaba presentando en la iglesia de Corinto. Y vamos a ver esa descripción de esa prohibición en tres partes, y la primera de ellas va a ser la prohibición como tal que Pablo hace. Luego vamos a ver cómo les prueba que efectivamente hay una idolatría entre ellos, y al final vamos a ver los peligros que esa idolatría podría traerles a estos hermanos. Así que hemos titulado esta enseñanza como huyendo de la mesa
de los demonios, huyendo de la mesa de los demonios, como una referencia precisamente a esa idolatría que el pueblo o que la iglesia de Corinto estaba celebrando. Vamos a orar, hermanos, y le pedimos la guía a nuestro Señor. Padre Celestial, queremos ahora encomendarnos a ti, porque hay gran debilidad, Señor, en nosotros y mucho pecado para poder entender este pasaje, tanto de mí, Señor, como para explicarlo, como de mis hermanos para escucharlo y aplicarlo. Por eso, Señor, rogamos que nos des misericordia, que nos des gracia y que nos conceda, Señor, ser iluminados en nuestra alma por este pasaje y quizás, Señor, resolver asuntos en nuestra vida que también se nos muestra, Señor, en este pasaje. Padre, guíanos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Hace 15 días, como ustedes recordarán, el pastor Andrés estaba explicando la naturaleza y los propósitos de los alimentos según las Escrituras. Y en la última parte de este sermón estuvimos viendo cómo la comida tiene una dimensión o tiene un propósito muy importante, y es el propósito de la comunión. Una comida que se haga en una iglesia o una comida con este tipo de connotación religiosa tiene el sentido de comunión, de participación de unos con otros y especialmente, como lo vamos a ver en este pasaje, de comunión con el Señor. En este pasaje, hermanos, se está presentando un problema de idolatría al que el apóstol quiere atacar contundentemente. ¿Cuál era ese pecado de la idolatría que la iglesia de Corinto estaba cometiendo? Algunos hermanos de la iglesia de Corinto ya no solamente estaban comiendo carne sacrificada a los ídolos en sus casas, que no era pecado, Pablo lo ha dicho, sino que estos hermanos habían dado un paso más, habían ido un poco más lejos, y es que ahora estaban comiendo carne sacrificada a los ídolos en medio de estos cultos y de estos festivales paganos que se hacían precisamente para adorar a los ídolos griegos con estos alimentos que eran sacrificados a ellos. De manera que estos hermanos, para ir a comer carne, tenían que someterse, por así decirlo, o participar de todo un culto, de todo un ritual pagano, y allí entonces ellos participaban de los alimentos. Ese era el tipo de idolatría que el apóstol Pablo va a condenar en este pasaje. No solamente comer carne sacrificada a los ídolos, sino comer carne sacrificada a los ídolos en medio de esos cultos paganos e idolátricos que se estaban ofreciendo allá en todo Corinto. Ahora, ¿por qué estos hermanos estaban asistiendo a estos cultos paganos a comer esta carne que se había sacrificado a los ídolos? Tal vez, hermanos, el problema es que ellos habían malentendido lo que significaba ser un cristiano fuerte. El problema es que ellos se creían lo suficientemente fuertes como para decir, ir a un culto pagano a comer carne sacrificada a los ídolos, no tiene ninguna influencia sobre mí, no me afecta en absolutamente nada. De manera que ellos habían llevado el concepto de ser cristianos fuertes al extremo, pensando que ser fuertes y tener libertad en Cristo les hacía excusables
para cometer cualquier tipo de pecado o de actividad como era, la de comer carne sacrificada a los ídolos en estos templos paganos. Ellos decían algo así como: somos fuertes y por eso este culto a los dioses falsos no nos afecta, no tiene ninguna influencia sobre nosotros, porque nosotros somos libres en Cristo de eso. Pero esa libertad que tenían la habían convertido en libertinaje. Así que, pensando en este tipo de idolatría, vamos a mirar lo que Pablo les va a decir para mandarles a que no cometan precisamente esta idolatría. Así que en primer lugar, hermanos, quisiera que viéramos de los versículos 14 al 18, del 14 al 18, la prohibición que el apóstol Pablo hace. Permítanme leer el 14 y el 15. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Primero observemos algunas cosas acerca del mandato que Pablo da en el versículo 14. Note usted, hermano, en primer lugar, el por tanto. ¿Sí lo ve? Por tanto. Esa expresión por tanto está conectando con los versículos anteriores, especialmente con el versículo 13. Por eso, cuando Pablo en el versículo 13 les dijo que Dios les iba a ayudar a soportar la tentación, Pablo está pensando en el pecado de la idolatría. Es decir, hermanos, Dios les va a ayudar a soportar, a resistir el pecado de la tentación. Así que, por tanto, huid de la idolatría. Pero noten también el tono en el que el apóstol Pablo les va a dar este mandato de que huyan de la idolatría. Pablo les dice: amados míos, ¿no? Pablo ha hablado en unos términos muy fuertes en esta carta, pero ahora él los trata como amados míos. Eso quiere decir que esta prohibición de acudir a los templos a comer carne sacrificada a los ídolos era una prohibición que nacía del corazón pastoral de Pablo, del corazón paternal de Pablo. Pablo no lo hacía porque él quería tener la razón solamente, sino que Pablo lo hacía porque realmente estaba preocupado por las almas de esos hermanos de la iglesia de Corinto. Y él no quería que esos hermanos ofendieran a Dios cometiendo idolatría. Pablo quería que estos hermanos pudieran desarrollar más a Cristo en sus corazones, y por eso les da esta prohibición. Ese es el tono que tiene esta prohibición. Pero noten ahora la prohibición en sí. Pablo dice: huid de la idolatría. La palabra que el apóstol Pablo escoge para prohibir la idolatría es huir. Es huir. La palabra huir aquí es la palabra fugarse, como cuando un preso se escapa de la cárcel, y de hecho en algún pasaje en Hechos es utilizada en ese sentido, fugarse. Lo que Pablo está diciendo es que con ese pecado que la iglesia de Corinto estaba cometiendo, lo que ellos debían hacer era fugarse de allí, era tomar distancia. Ellos no se podían quedar a pensar o a razonar o a coquetear con ese pecado, a ver si sí, a ver si no, sino que la acción que ellos debían realizar era escaparse, era tomar distancia, era huir de ese pecado en el que ellos estaban metidos. Esta acción es una acción drástica, inmediata, es urgente, es un mandato que el apóstol Pablo da. En otras palabras, huir de esa idolatría era lo más sabio que esos hermanos podían hacer. Ahora, en versículo 15, Pablo hace una apelación, por así decirlo. Él dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Es decir, Pablo les dice: miren, piensen bien,
porque yo les estoy mandando esto, no porque yo quiera ser odioso con ustedes o porque quiera incomodarlos solamente, sino yo quiero que ustedes piensen y que juzguen que efectivamente ustedes están cometiendo una idolatría. Ahora, el versículo 16 pareciera como que no conecta con lo que Pablo está diciendo. Pablo está hablando de la idolatría de Corinto, pero ahora, en versículos 16 al 18, va a hablar acerca de la cena del Señor. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué si Pablo viene prohibiendo la idolatría, prohibiendo esta asistencia a cultos paganos, por qué inserta aquí ahora el asunto de la cena del Señor? Y la razón de ello, hermanos, es que Pablo quiere reforzar el mandato a través del ejemplo de la cena del Señor. En otras palabras, así como ellos participaban de la cena del Señor y eso producía influencias en sus corazones, así también al participar en la mesa de los demonios, como Pablo le va a llamar más adelante, eso también producía influencia en los corazones de ellos. Pero es necesario entonces, hermanos, que entendamos qué es lo que el apóstol Pablo va a explicar sobre la cena en el versículo 16 y 17. Así que podríamos preguntarle a este versículo, ¿por qué huir de la idolatría? ¿Por qué huir de ir a cultos paganos a comer sacrificado a los ídolos? Y Pablo responde: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Pablo va a explicar lo que sucede cuando uno come con la iglesia en dedicación al Señor Jesucristo. Pablo va a hablar de la cena del Señor aquí. Así que permítanme explicar algunas palabras de este versículo 16 para que se pueda entender. En primer lugar, los términos copa y los términos pan son una referencia a la cena del Señor, de eso no debe caber ninguna duda. Dice el apóstol, la copa de bendición, es decir, la cena del Señor que nos bendice y que bendecimos también, porque nosotros bendecimos la cena para que el Señor la aparte y podamos comerla. Pero luego dice, no es la comunión de la sangre de Cristo. Es decir, que si quisiéramos dar una definición de qué es la cena del Señor o cuál es la naturaleza de la cena del Señor, esta es la respuesta. La cena del Señor es la comunión de la sangre de Cristo y la cena del Señor es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué significa la palabra comunión? ¿Qué significa la palabra comunión? Bueno, ustedes seguramente la han escuchado. El término griego que se usa es la palabra koinonía. Y esta palabra koinonía se puede traducir de la siguiente manera. Escuchen muy bien, la palabra koinonía es una participación presente, real y comunitaria con alguien. Eso es koinonía. Una participación presente, real y comunitaria con alguien. Es participar en el presente, participar realmente y participar comunitariamente con alguien. Eso significa la palabra koinonía. Pero, ¿con quién se tiene koinonía cuando se celebra la cena del Señor? ¿Con quién se tiene esta participación real, presente y comunitaria cuando se celebra la cena del Señor? El apóstol Pablo dice ahí, no es la comunión de la sangre de Cristo. En la versión de las Américas hay una lectura que da mucho más sentido a este pasaje. Y lo que esta versión de las Américas nos dice es, no es la comunión en la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión en el cuerpo de Cristo, de manera que
cuando se celebra la cena del Señor, se está teniendo una comunión en la sangre o con la sangre de Cristo, y cuando se está partiendo el pan, se está teniendo una participación con el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué significa esto? En otros términos, esto significa, hermanos, que cuando la iglesia de Corinto o cuando nosotros como iglesia celebramos la cena del Señor, nosotros estamos teniendo una participación real, una participación en presente, una participación comunitaria con los beneficios que Cristo ha ganado para nosotros. Y esto es muy importante, hermanos, porque a nosotros nos enseñaron muchos años atrás, o a mí, hablo por mí, a mí me enseñaron que la cena del Señor es un memorial, es una forma de recordar a Cristo. ¿Y eso es verdad o es mentira? Pues es verdad, la cena del Señor es para recordar al Señor, pero hasta ahí no es todo lo que la cena del Señor es. O sea, claro, en la cena recordamos al que murió por nuestros pecados y al que derramó la sangre, así es, pero eso no es todo, hay algo más. Y entonces también se me enseñó o se nos enseñó que la cena es una ordenanza. ¿Por qué? Porque Cristo también la mandó y por eso es que debemos hacerla regularmente. Pero eso no es todo, hay algo más. La cena no solamente es un recuerdo de Cristo, la cena no solamente es un recordar a Cristo, sino que este pasaje nos está enseñando que la cena es una participación real con la persona de Jesucristo. Y eso, entender eso bien, hace que la cena sea algo muy importante y de mucho valor para la iglesia. Cuando la iglesia celebra la cena, no solo recuerda a Cristo, no solamente obedece a Cristo, sino que también está alimentando la relación que tiene con Cristo. Por eso la cena es una comida. ¿Cuál es la metáfora o la idea de la comida? Es alimento, pero la cena no es alimento físico. La cena es alimento para el alma y para la fe de los creyentes. Y cuando participamos de la cena, Cristo mismo alimenta a los creyentes con su gracia y nos fortalece la fe y nos fortalece el alma. Así que, hermanos, esperaría poder tener unas mejores palabras para explicar lo que significa tener esta participación con Cristo en la cena, pero no puedo. Sin embargo, quisiera citar a un autor que dice lo siguiente: en la correcta participación de la cena hay una transmisión o impartición mística de todos los benditos méritos de Cristo a nuestra alma por medio de la fe que se expone aquí, y son recibidos de manera gloriosa. Es decir, que cuando celebramos la cena del Señor, realmente el Señor está impartiendo beneficios espirituales a la iglesia. Pero tengamos cuidado, porque nosotros no somos católicos romanos. Los católicos romanos piensan que por el hecho en sí mismo de celebrar la cena, Dios está dando ya gracia salvadora a aquellos que participan de esa cena o de esas misas que ellos celebran. No es así. Este autor dice en la correcta participación de la cena. Es decir, que para que la cena realmente traiga del cielo los beneficios y el alimento que los creyentes necesitan, es necesario participar de manera correcta. Y por eso Pablo dice que hay que comerla no indignamente. Hay que entender y hay que depositar fe, confianza en el Cristo a través del cual estamos celebrando la cena. Así que estos beneficios están condicionados, por así decirlo, a la correcta participación de la cena. Pero
claramente, hermanos, recibimos alimento de Él cuando celebramos la cena y cuando compartimos los elementos. Ahora, no es que la cena nos haga salvos, no es la gracia salvadora lo que se nos da en la cena, sino que es la gracia que fortalece nuestra relación con Cristo. La cena, en este texto, hermanos, tiene un énfasis vertical y no horizontal. Es decir, nosotros siempre hemos hecho énfasis en que la cena es algo comunitario, ¿no? Algo que nos une a todos como una sola iglesia y por eso recordamos a Cristo. Pero en este pasaje se presenta es la participación no de unos con otros, sino la participación de todos con Cristo. Es un énfasis vertical. Así que cuando nos sentamos a comer una comida con esta connotación eclesiástica, estamos participando realmente, en presente y comunitariamente de la persona de Jesucristo. Por eso vuelvo y reitero, la cena es mucho más que un memorial, es mucho más que una ordenanza, es, como este pasaje lo dice, una comunión verdadera con el Cristo vivo que nos ha rescatado. Ahora, no es que tengamos comunión con el Cristo muerto, ¿no? Porque ahí dice la sangre y el cuerpo, no es el Cristo muerto, es que tenemos comunión con el Cristo vivo, y ese Cristo vivo nos imparte entonces los beneficios que Él compró en la cruz, los fortalece y por eso nos anima en la vida cristiana la celebración de la cena. Hay unos términos muy adecuados que se utilizan para describir este aspecto de la cena del Señor, y esos términos son tres. El primer término es la cena como un sacramento, No somos católicos romanos, pero creemos que el concepto de sacramento es un concepto que explica adecuadamente esto, que precisamente cuando celebramos la cena, se nos sellan en el corazón los beneficios, se nos transmiten beneficios y bendiciones que Cristo compró para nosotros. Eso transmite la idea de sacramento en una parte. Pero también la cena se ha entendido como un medio de gracia. La cena es un medio de gracia porque a través de la cena del Señor, Dios está impartiendo gracia a su pueblo. Una gracia, hermanos, que de otra manera el Señor no nos va a impartir, sino únicamente a través de la cena del Señor. Pero como este pasaje la llama también, es importante verlo. La cena del Señor es también una comunión, porque realmente tenemos una participación con el Cristo que nos ha salvado. Y por eso cuando estemos en la eternidad, ya teniendo a Cristo presencialmente, participaremos con Él presencialmente por toda la eternidad, y a eso apunta entonces esta celebración de la cena. ¿Me hago entender, hermanos, entonces lo que significa la cena del Señor en este pasaje? Es una participación real, presente y comunitaria con la persona de Cristo. Es muy importante que entendamos ese sentido de la cena del Señor. En versículo 17 encontramos algo más. Dice el apóstol: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos, y otra vez dice, participamos de aquel mismo pan. Pablo se está refiriendo ahora a los elementos simbólicos de la cena del Señor. En la cena del Señor hay pan y en la cena del Señor hay vino. Y estos elementos han sido consagrados al Señor a través de una oración, a través de las palabras de institución. Y estos elementos entonces simbolizan el cuerpo partido de Cristo y la sangre que Cristo también ha derramado. Así que la cena del Señor es una cena dedicada a Cristo, que nos hace participar de Él, cuando comemos el pan y cuando comemos la copa, o tomamos o bebemos la copa. No es solamente que usted esté ahí
y usted no toma pan y usted no bebe copa y ahí el Señor le va a dar gracia, no funciona así. O usted comió pan y usted bebió la copa pero lo hizo sin fe, sin convicción, sin entendimiento, tampoco le va a aprovechar. Esta participación con Cristo solamente ocurre cuando comemos de los elementos consagrados como iglesia y cuando comemos de los elementos cuando hay fe y convicción en el Cristo resucitado. Ahora, versículo 18, Pablo va a colocar otra ilustración. Dice el apóstol aquí: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Así que el apóstol ya puso la primera ilustración y ya vamos a entenderlo mucho más. La primera ilustración es que cuando uno come con la iglesia o con un grupo de personas en dedicación a alguien, participa con aquel a quien se está dedicando esa comida. Ahora Pablo va a colocar un segundo ejemplo y nos lleva al Antiguo Testamento, nos lleva al Israel según la carne. Interesantemente, dice Israel según la carne, ¿no? Como si también hubiese un Israel según el Espíritu, y eso es lo que nosotros creemos. Hay un Israel también según el Espíritu, que es la iglesia. Pero nos lleva al Antiguo Testamento y habla de aquellas personas que comían de los sacrificios, y cuando comían de los sacrificios, dice el apóstol Pablo, participaban o tenían comunión del altar. ¿Qué quiere decir el apóstol? Cuando el israelita llevaba un sacrificio al tabernáculo o al templo, parte de ese sacrificio que se sacrificaba y se quemaba, quedaba para el sacerdote que estaba oficiando ese sacrificio. Entonces cortaban un pedazo de carne y lo daban al sacerdote. Y ese mismo día, el sacerdote y todos los que podían comer de ese sacrificio, lo comían. Y cuando comían, ¿qué influencia o qué sentido tomaba esa comida? Participaban, dice el apóstol, del altar. ¿Qué significa participar del altar? Significa lo siguiente, un comentarista dice: los que comían de la ofrenda, del sacrificio, se identificaban con Dios y con la nación de Israel. Participar del altar quiere decir que la nación de Israel o los sacerdotes que comían allí estaban ligados o unidos a Dios. O sea que ese sacrificio también expresaba la idea de una comunión con Dios. Cuando comían de lo que se había sacrificado, se estaba teniendo una comunión con aquel a quien se le había sacrificado. Bien, entonces el apóstol Pablo ha colocado esos dos ejemplos. Miren lo que está pasando, hermanos. El apóstol ha dicho: huyan de la mesa de los demonios, no coman carne en medio de esos cultos. Y les voy a mostrar por qué. Ha dicho eso, les voy a mostrar por qué. Primero, piensen en la cena del Señor. Cuando ustedes comen, ustedes participan con Cristo, que es a quien ustedes le dedican la cena del Señor. Miren a Israel. Cuando Israel sacrificaba, ellos participaban y tenían comunión del altar o de Dios. Así que en ese sentido, miren lo que ocurre cuando ustedes van a estos templos idolátricos a comer la carne que se sacrifica a los ídolos. Vamos a leer entonces versículos 19 y 20, y esto nos lleva entonces a la segunda cosa, y es la prueba de que efectivamente la iglesia estaba cometiendo idolatría. Versículo 19 dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo les va a probar ahora, con lo que ha venido diciendo, que efectivamente ellos estaban cometiendo idolatría. ¿Cómo lo hace?
En el versículo 19, él hace unas preguntas y la respuesta a esas preguntas es no. Entonces, ¿el ídolo es algo? ¿El ídolo es algo? Pablo ya ha dicho, el ídolo nada es. En sí mismo no es nada, no existe, es algo imaginario. La carne que se sacrifica a los ídolos es algo, y Pablo tiene que responder, o ya ha respondido, no, es carne normal. O sea, en la naturaleza misma de la carne no hay nada malo. En la naturaleza misma del ídolo no existe, no hay nada, es vano. Pero cuando esta carne es sacrificada en un templo, ahí sí toma una connotación. Cuando este ídolo es adorado en un templo por una comunidad, ahí toma otra connotación. Y es lo que dice Pablo en el versículo 20, volvamos a leer, por eso dice, antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. De manera que cuando esta carne común era sacrificada y ofrecida a estos ídolos paganos, tomaba otra connotación diferente. Era una carne ofrecida, dice Pablo, a demonios, y yo no quiero que ustedes se contaminen o participen de los demonios. Así que, ¿cuál es el peso de lo que Pablo está diciendo aquí? Otra vez, que como la iglesia participaba de Cristo en la cena del Señor, si esos hermanos de Corinto participaban de esas carnes ofrecidas a ídolos, ¿con quién estaban teniendo participación? Con los demonios. Así como en la mesa del Señor se tiene participación con Cristo, así en la mesa de los demonios se tiene participación con los demonios. De manera que Pablo les está probando que efectivamente ellos están cometiendo idolatría, sí están siendo influenciados, sí están participando de estos demonios al estar ahí sentados, viendo cómo se sacrifica esta carne a los ídolos, viendo cómo se ofrecía vino en honor a estos ídolos. Eso es idolatría, y eso es lo que Pablo les está diciendo. Ahora, ¿cómo así que sacrifican u ofrecen sacrificios a los demonios? Es posible que el apóstol Pablo esté pensando en Deuteronomio 32. Quiero que me acompañen allí, hermanos, a Deuteronomio 32, y vamos a buscar el versículo 16. Deuteronomio capítulo 32, verso 16. Hablando de la idolatría del pueblo de Israel, dice así: le despertaron a celos a Dios con los dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios u ofrecieron sacrificio a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Es probable que Pablo esté citando este pasaje de Deuteronomio para comprobar que todo tipo de idolatría, y en especial la que se estaba cometiendo en la iglesia de Corinto, tenía detrás de esa idolatría a los demonios. Ahora, no quiere decir esto que detrás de una estatua o detrás de una imagen o ahí dentro de esa estatua está un demonio ahí, pero sí en ese ambiente hay una manifestación demoníaca en la cual estos demonios son adorados por los hombres, en la cual estos demonios son honrados por los hombres. Así que Pablo relaciona la idolatría con las huestes y la adoración demoníaca. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Una vez, hermanos, repito el argumento y cito las palabras de un comentarista que lo resume muy bien. Dice, se supone aquí que la participación de la cena del Señor los llevaba a la participación con Cristo, ¿no? Si esto es así, ese es el argumento del apóstol, si esto es así, participar de la mesa de los demonios los estaba llevando a la participación con los demonios. Si en la mesa del Señor se participa con Cristo,
participar en estos cultos paganos es participar con los demonios. Y alguien pudiera responder aquí, bueno, ¿y qué de malo tiene eso? ¿Qué de malo tiene que yo esté ahí en el culto y que esté comiendo esta carne y que hayan demonios? Eso no me afecta porque yo soy fuerte, yo no soy influenciado por esas cosas. Y eso nos lleva entonces, hermanos, a la tercera cosa de este pasaje que están en los versículos 21 y 22. Vamos otra vez a 1 Corintios, capítulo 10, verso 21 y 22. Ya hemos visto hasta aquí la prohibición que el apóstol Pablo hace. Hemos visto también la prueba que el apóstol Pablo les da. Y ahora vamos a ver el peligro de la idolatría que la iglesia de Corinto estaba cometiendo. Versículo 21 y versículo 22. Dice el apóstol Pablo: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Aquí se pueden ver dos peligros que ocurren en la vida de estos hermanos al ofrecer esta idolatría que ellos estaban ofreciendo. La primera de ellas es la incongruencia. Ese es el primer peligro al que se puede llegar, la incongruencia. Y eso está en el versículo 21. Noten que Pablo dice, no podéis, es imposible para ustedes, es incongruente, es incompatible que ustedes celebren la cena del Señor y tengan comunión con Cristo, participación con Él, y tengan al mismo tiempo una participación con los demonios en las horas de la tarde, por así decirlo. Están aquí en la mañana en la mesa del Señor y en la tarde van a participar o a unirse a estos demonios. Es incongruente. Y eso, hermanos, nos hace pensar en que la vida cristiana es una vida en la que solamente se debe vivir y adorar a uno solo. O se adora a Dios o se adora a otra cosa, pero no se puede colocar a Dios y a otra cosa al mismo lado, es imposible. Solamente tenemos espacio en nuestro corazón, por así decirlo, para adorar a solamente un Señor y no a dos señores, y los corintios estaban adorando a dos señores. Eso me hace pensar, por ejemplo, en Mateo 6:24, el Señor Jesucristo les dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En este caso, el otro Dios al que adoraban eran las riquezas. Pero miren las palabras de Jesús. Ninguno puede, o sea, es imposible, es incongruente, es incompatible que haya una doble lealtad, porque terminaremos amando a uno o aborreciendo al otro. Es imposible. Pero también esto me hace pensar en lo que dice Santiago. Dice él, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué se hace? ¿Qué se constituye? Enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Solo hay espacio para una opción. O somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios, pero no hay lugar para dos cosas en el corazón. Pero también esto me hace pensar en las palabras de Josué. Escuchen las palabras de Josué. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Otra vez, solamente hay espacio para una opción. No se pueden escoger a dos y ponerlos uno junto al otro. Así que eso nos llama, hermanos, eso nos invita a identificar si nosotros tenemos ídolos en nuestra vida. Tal vez la idolatría de Corinto no la estemos cometiendo, tal vez no estamos saliendo de aquí a celebrar rituales de adoración a dioses falsos y comer carne también allá,
pero quizás sí hay alguna forma de idolatría que nosotros tengamos. Y yo quiero que cada uno medite en su corazón cuál puede ser aquel ídolo que está compitiendo con la gloria del Señor y con la única adoración que Dios demanda. Y te preguntes lo mismo que Josué pregunta: ¿a quién servirás? ¿A quién escogerás? ¿A quién servirás con tu tiempo, con tus tesoros, con tus talentos? ¿En cuál Señor gastarás tu vida? Identifica cuáles son tus señores y dale espacio solamente a uno. Pero en el versículo 22 hay unas palabras, hermanos, que una vez más quisiéramos tener muchas palabras para poder explicarlas, pero son palabras que nos deberían llenar de mucho temor. Dice allí el versículo 22: ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿A qué está apelando Pablo? El apóstol Pablo está diciendo: si ustedes siguen cometiendo idolatría, van a hacer que el Señor sea provocado a celos. Y el Señor es el más fuerte de todos. Nadie es más fuerte que Él. Así que una vez que el Señor, Jehová de los ejércitos, haya despertado, nadie podrá detener su juicio. Así que Pablo está diciendo: la idolatría que ustedes están cometiendo es peligrosa, porque el Señor se va a levantar y los va a castigar, porque el Señor es celoso y solamente quiere adoración para Él. Y eso me hace pensar, por ejemplo, en Éxodo, la lista de los mandamientos, cuando se cita el mandamiento de no te harás imagen, dice: ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Las mismas expresiones que usa el apóstol Pablo en el versículo 22. Pero también Deuteronomio dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. El juicio y el celo del Señor siempre están de la mano. Pero Isaías también dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios es tan celoso que Él no quiere compartir la adoración con nadie. Así que nadie puede evitar el castigo de Dios si lo provocamos a celos con la idolatría. Muy bien. Ahora permítanme, hermanos, terminar con algunas palabras respecto a la enseñanza de este pasaje. En este pasaje Pablo, como hemos visto, ha prohibido la idolatría, ese tipo de idolatría que había ya. Ha mostrado o ha probado que eso era idolatría y ha presentado los peligros que hay en ser idólatras. La lección central que yo veo en este pasaje, hermanos, es que nosotros debemos separarnos, debemos huir, escapar y tomar distancia de todo aquello que esté compitiendo por nuestro amor por el Señor. Si hay alguna cosa que está compitiendo con el Señor en nuestras vidas, de eso debemos tomar distancia inmediatamente, cualquier cosa que sea. Esa es la enseñanza de este pasaje. Si ustedes creen que se puede poner a Dios a competir con algo más en la vida, están muy equivocados. Recuerden ustedes aquel relato en el Antiguo Testamento cuando los filisteos capturan el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Estos filisteos llevan el arca del pacto al templo de Dagón, un ídolo de ellos. Y durante esos días que el arca del pacto está allá en el templo de Dagón, cada mañana la estatua de Dagón aparece postrada ante el arca de Dios. Y en el último día, esa estatua de Dagón aparece toda desmembrada y destruida, y luego una plaga viene sobre la nación filistea. Pues hermanos, nosotros a veces tenemos una mentalidad de filisteos. Pensamos que podemos colocar al Señor junto a
las demás cosas que nosotros adoramos en nuestra vida. Pero Dios es celoso y Dios va a destruir a todo aquel que sea idólatra, porque Dios no soporta que alguien comparta su gloria. Él no la va a compartir con nadie. Dios quiere todo de nosotros solamente para Él. Así que, hermanos, debemos huir, separarnos, correr, escapar de todo aquello que compita por la gloria de Dios en nuestra vida. Pero no podemos evitar tampoco una segunda conclusión, hermanos, y es respecto a la naturaleza de la cena en este pasaje. Hermanos, una vez más, la cena es mucho más que un memorial, la cena es mucho más que una ordenanza, la cena es una comunión con Cristo, la cena es un sacramento y la cena es un medio de gracia. Eso es la cena del Señor. Y tú debes ser congruente con eso. Si tú participas de la cena del Señor, estás participando de Cristo. Así que no seas incongruente en la semana y no vayas a participar de la mesa de los demonios entre semana. No te hagas partícipe de la mesa de los demonios, sea cual sea la mesa de los demonios que tú puedas estar pensando que hay en tu vida. Solamente puedes participar de Cristo o quedarte con tus demonios, con tus ídolos, pero no puedes participar de las dos. Dios pide total consagración de ti. Por eso te pregunto, ¿en cuál mesa estás? ¿Estás en la mesa correcta? No puedes estar en las dos, solamente puedes estar en una. Pero también, hermanos, quisiera decir que es posible que aquí hayan personas que no han tenido por primera vez una participación con Cristo. Miren, no importa si usted ha celebrado 1000 cenas, 1.000.000 de cenas del Señor, no importa si usted las ha celebrado, porque si usted las ha celebrado sin haber primero confiado en Jesucristo, estas cenas son absolutamente para nada. Es importante que primero vayamos al Salvador en arrepentimiento y fe, que empecemos a tener comunión con Él, para que por medio de la cena esa comunión sea alimentada y fortalecida. Es posible que haya alguien aquí que está de cabeza en la mesa de los demonios. Es posible que esté adorando a los ídolos, es posible que esté allí metido. Pues Cristo es el verdadero Dios y está ofreciendo vida eterna y perdón de pecados a todos aquellos que confíen en Él y se arrepientan de sus pecados. Y si no lo haces, Dios es celoso. Dios es celoso. Y si no confías en Cristo, Dios también va a despertar en el día del juicio en celo y te va a castigar con todo el peso de su ira por toda la eternidad. Termino citando las palabras del Salmo 2, versículo 12, que dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pero bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Vamos a orar, hermanos, y damos las gracias a nuestro Señor. Padre, queremos darte las gracias porque nosotros también, como la iglesia de Corinto, tenemos formas de idolatría más sutiles. Suplicamos, Señor, que nos concedas identificarlas. Te suplicamos, Señor, que nos concedas reconocerlas para así poder huir de ellas, poder tomar distancia, sabiendo que tú eres fiel y nos vas a dar la fuerza, Señor, para hacerlo. Padre, pedimos también que nos ayudes a darle un mayor valor a la cena del Señor, que podamos entender esta participación, esta comunión que se tiene con el Cristo vivo mientras la celebramos, y que nos guarde, Señor, de participar con otro que no seas tú. Pero también, Señor,
pedimos por los no creyentes, para que tú, Señor, no les destruyas en tu celo, sino que les concedas el arrepentimiento y la fe, y que ellos puedan ver a Cristo como su Dios, como su Señor, como su Salvador, y puedan aferrarse solamente a Él por el resto de su eternidad y escapar, Señor, de la ira venidera. Tú eres bueno, Señor, y reconocemos que palabras faltan, Señor, para explicar mejor tu palabra, pero concédenos que tu Espíritu nos hable con lo que hemos visto hoy. En Jesucristo te agradecemos y te adoramos. Amén.